Bueno, ahí mientras se suman. Bueno, reitero las disculpas del caso. La verdad que puede pasar, pero tenía que haberlo previsto antes. Confíen que como arrancamos bien, sin problema de conexión, esto iba a durar, así que bueno, reitero las disculpas por no estar presente por la mañana. ¿Sí? Si alguna vez, bueno, esto es difícil de prever, pero bueno, por ahí alguna vez podemos tener algún problema y bueno, lo vamos a ir solucionando, así que por ahí alguna clase, bueno, la pasamos, recuperamos un poquito más la próxima. Bueno, reitero las disculpas, la verdad que no tengo mucha... más que la buena voluntad de ustedes que puedan entender. Esperemos que así sea. Pero bueno, no está lejos de mí que esto se repita, así que bueno, voy a tratar de que pase. Sí, Rosa, dime. Ah, me quería poner el noticiero. No, pasa que yo conecté el micrófono para poder hablar cuando lo necesite y se me activó. Así que nada, Está perdón. bien. Está, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Bueno, así que ahí se van sumando. Bueno, la idea igualmente estoy tratando voy a poner a grabar, esperemos que salga bien con este invento que estoy haciendo. Este, con el celu, pues saben que el Meet para grabar tenés que tener cuenta corporativa, que yo no tengo. Y bueno, como la universidad nos sugirió esta plataforma, seguiremos con esta. Creo que si uno puede, le da ¿cómo se dice? La autorización a algún alumno, puede llegar a grabar. Si alguno de ustedes la tiene, esperen que... O sea, es el que creó la sala, el que Claro, le claro. tiene que dar la autorización. Sí, creo que la creé yo, pero... A ver, espera. Si lo puedo hacer en el mismo tiempo del momento. Porque generalmente lo tenés que configurar antes. Y no me voy a ir de vuelta porque a ver si, si se te va esto. No te hagas problema. Bueno, lo estoy tratando. Voy a probar este experimento. Total, por lo menos para que se escuche. Quien no ha podido estar, o la verdad que quien se enojó, ofendía Fernando. Quien se enojó y tiene derecho a hacerlo, no hay problema. Por lo menos para que le quede grabado y demás. Igualmente vamos a tratar de hacer una clase más que nada de corrección. Igual no había tema nuevo por dar, así que no es que se están perdiendo una clase teórica, ¿m? Sino que era más de repaso y de tratar de este, asimilar los conceptos. ¿M? Así que bueno, espero que quizás con esto, por lo menos de la parte de audio, les sirva. ¿M? Así que bueno, y la próxima vemos si lo podemos hacer, porque tampoco nos sugiere mucho la idea de la grabación y eso para evitar inconvenientes. ¿M? Pero bueno, vamos a hacerlo esto como excepción por el problema que tuve yo. Bien, bueno, a ver, la idea era más que nada que ustedes pudieran leer el texto de Van Dijk, ¿sí? Y charlarlo un poco, a ver qué comprendían, y tratar de empezar a pensar lo que nosotros llamamos quizás el plan de estudio, ¿sí? O el plan textual, que es ir anticipándonos a las partes que quizás nos van a solicitar en el informe de lectura. Y después por ahí verlo en el texto que tienen a continuación, realizado por un estudiante, que era un informe de lectura crítico, ¿no? Porque tenía todas las partes, poder detectar en qué se equivocó, qué se puede mejorar y demás. Así que bueno, en general, ¿cómo les resultó el texto? ¿Fácil, difícil? ¿Lo entendieron? ¿No entendieron? Me quedo acá por si escriben en vez de hablar. Fácil dentro de todo, dice Lucila. Eh, bueno, el texto, a ver, tiene una cuestión que se entendió, dice Eric. A ver, para quienes no, normal, dice Valentino, está bien. El texto tiene una pequeña complicación que leemos para ustedes, ¿sí? Que es básicamente que el texto de este texto que les di para leer, que es el de Van Dijk, está escrito, como poco le pedíamos que investiguen al principio, ¿sí? Sí, seguramente encontraron por un lingüista, por un intelectual, por un doctor.
en su especialidad, el análisis del discurso. Entonces la persona era un intelectual. ¿Está bien? Ah, encima se tilda. Ah, no, bueno. Fíjate vos, Camila, ahí. No me ponga mal que tengo señal. No me pongas mal. Entonces, quien escribía era un intelectual y vieron que abajo estaba publicado en una universidad de Alberto, ¿sí? Hurtado. Entonces, el tipo de lector al que iba dirigido era un lector especializado, ¿está bien? Era estudiante, pero probablemente, si era estudiante de lingüística, de ciencias sociales, de algo relacionado con el discurso. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También iba dirigido a muchos colegas de él, ¿no? Porque al principio dice que está escrito una parte de un capítulo y demás. Entonces puede que le resulte un poquito difícil, porque no es buen día, Nicolás. Disculpa la molestia hoy por la mañana. Y a todos y a todas. ¿Sí? Entonces, como no va dirigido a ustedes, quizá la complicación puede aparecer. ¿Está bien? Si a alguien el texto le costó, no se pongan mal, porque creo que está dentro de lo esperable que le cueste un poquito. Cuando lo analizábamos el texto, que siempre dijimos era un texto de opinión, era un texto importante, por ahí la primera pregunta que nos hacía ahí en las actividades de prelectura era que pudieran detectar ustedes cuál era el tema. ¿Mm? Bueno, y ahora que lo han terminado de leer, ¿cuál para ustedes es el tema del texto? Si lo tuvieran que pensar como para escribir el futuro informe de lectura, la parte que veníamos trabajando, tema, 2 puntos, ¿qué completaría? Pueden hablar, pueden escribir, como quieran ustedes. Bueno, acá discriminación, dice Lucila. ¿Tiene que ver con discriminación? Sí, tiene que ver con discriminación. Discursos, ahí me gusta un poquito más. Sí, ahí se va sumando más. El tema es el racismo. Bien, ahí se van a... Racismo en ambos ámbitos, en varios ámbitos. ¿Sí? Bien, ahí se va sumando. ¿Sí? Los medios de información y la forma en que se busca, en la que se involucra el racismo. Ahí Eric hace un poquito de algo más desarrollado. Bueno, estamos, para quien se va sumando, tratando de detectar el tema en el texto de Bandig. Y bueno, reitero otra vez más las disculpas hoy por la mañana que no me pude conectar. Entonces, a ver, si lo tendríamos que simplificar, sí, bien, ahí me gusta algo más de Camila, el análisis del discurso y cómo puede convertirse en algo discriminatorio. Sí, en realidad si tenemos que pensar el tema, lo más claro para poder ser concretos y específicos de lo que se está tratando es el título, discurso y racismo, ¿está bien? O sea, el tema que trata es la relación entre el discurso y el racismo. ¿Sí? Después podemos cambiar racismo por discriminación, que discriminación es más amplio, está bien, pero racismo es un tipo de discriminación, ¿sí? A partir de la raza. Eric suma dentro del discurso, hay diferentes discursos, uno es el de los medios de información, que está bien. La idea es que, ¿se acuerdan? Yo les dije, el proceso de lectura siempre empieza por leer bien los paratextos, sobre todo el título. Entonces acá el título que hace, me pone en tema. El título es el tema y vamos a ver que el título es tan importante en este texto que si uno lo pasa por alto empieza a darse cuenta de que hay otros errores. Pero bueno, bien ahí lo que estuvieron poniendo, parece que el texto lo han comprendido. Bueno, cuando nosotros seguíamos analizando el texto en sí, que yo les... Esperen que ahora comparto y voy a lo que dejamos la vez pasada, que yo les mostré cómo desearía que ustedes lo trabajen con subrayado, con resaltado o con anotaciones marginales. Lo que estábamos detectando en ese primer párrafo eran las primeras ideas desde donde va el texto. Entonces, ¿por qué uno quiere volver a mostrarles ese primer párrafo? Porque ese primer párrafo después del título era importante, ¿sí? Siempre si uno quiere encontrar algunos de los elementos esenciales del texto, como los que vamos a buscar nosotros, que son la quaestio, la hipótesis, el tema, piensen que el primer párrafo muchas veces es quizás también la segunda chance que tiene el autor. Yo le dije, el título es muy importante porque leo el título, me gusta,
leo el texto, no me gusta, voy a otro texto para leer. ¿Sí? Los paratextos son importantes por eso. Y después tenemos el primer párrafo, que el primer párrafo, ¿qué es lo que intenta? Ponerme en tema rápido. Si yo leo un par de párrafos, si ya me aburrió, cambio y voy a otro. Ustedes van a tener la obligación de leer el texto hasta el final, pero bueno, el autor no lo sabe cuando escribió eso. Piensan que son un lector cualquiera. Entonces, de entrada, yo tengo que presentarles esas ideas. Entonces, quizás cuando vamos a ver este texto, quizás podemos empezar a darnos cuenta que este primer párrafo, ¿sí? Cuando vamos, para la mayoría de la gente, la noción de racismo nos asocia inicialmente a la discurso, aunque el discurso puede parecer solo palabras, el texto y la charla juegan un papel vital de la reproducción del racismo contemporáneo. ¿Ven cómo el mismo texto al principio nos está marcando qué cosa? El mismo texto de Van Dijk nos va marcando, tanto como en el título, en el primer párrafo nos corrobora que ese es el tema, ¿no? Como acá sumó Nicolás, que algunos textos hablan sobre el racismo, bueno, trabajo, escuela, vida social, sí, vamos a ver que el texto, la charla, como nos dice ahí, no solo el texto y la charla, todo lo que se habla o se escribe, a nosotros nos lleva al racismo, ¿sí? Entonces, bueno, para poner en tema a quienes se están conectando ahora, bueno, reitero las disculpas del caso por la no conexión de temprano. Estábamos analizando el texto de Van Dijk y dijimos, el tema del texto está en el título, discurso y racismo, y para corroborar después que estoy bien acertado en que el tema es el discurso y el racismo, leo el primer párrafo y vemos que me dice que habla de racismo, nos dice que hay diferentes tipos de otras palabras que se pueden asociar al racismo, y nos dice que en realidad para él, esta va a ser su opinión, y esto ténganlo presente porque nos va a ayudar para lo que viene, lo importante es que el texto y la charla, o sea, lo que se dice, lo que se escribe, que él llama discurso, tiene alguna relación imprescindible para que exista el racismo. Para que haya racismo se tiene que leer, se tiene que hablar o se tiene que escribir. Entonces, desde ahí es donde se va a parar este autor a tratar de esbozar su idea. Bueno, una vez que vuelvo a este texto, quizás el texto después habíamos quedado acá la clase pasada, más o menos que el texto trata sobre el discurso y racismo, que vamos a siempre tratar de pensar que hay una problemática, que el autor va a proponer algo que llamamos hipótesis, pero que también va a desarrollar diferentes argumentos, ¿no? En este caso empieza diciendo que, bueno, ¿cómo puede ser que exista un discurso racista? Y acá vemos que si hay un discurso racista, el autor afirma en el segundo párrafo es porque existe una élite, o varias élites, ¿sí? Las élites políticas, burocráticas, económicas, que son las que de alguna manera controlan el discurso, que no importa tanto lo que son, sino lo que controlan a través del discurso, y que marca especialmente que a través de esa potestad de la palabra, quizás tiene una función inmediatamente necesaria o crucial, como dice acá, en la vida cotidiana de las minorías y de los inmigrantes. ¿Qué está diciendo? Que hay un grupo de la sociedad, sobre todo los que están fuera del sistema, o los inmigrantes, los que son nuevos en el sistema, que el discurso de estas élites lo condiciona, ¿no? Porque si viene un inmigrante, yo decido, ¿lo integro o no lo integro? ¿Pongo una ley para que puedan ingresar al sistema o lo excluyo? ¿Sí? Pongo, los muestro, les doy atención educativa, atención sanitaria, y eso se decide, como dice ahí, hablando o escribiendo en las reuniones de gabinete, discusiones parlamentarias, en entrevistas de trabajo. Yo decido tomar o no tomar. ¿Está bien? Quizás acá es una visión que por ahí nos cuesta verla desde el lado sudamericano, pero se ve bastante en Argentina. Quizás en los países en los que él está analizando, que es principalmente Europa, y en ese año tienen otra función. Bueno, entonces, el texto confío en que lo han leído. Hacemos un breve repaso para que le quede claro por las dudas. Nos dice que este grupo elitista controla las decisiones de ese grupo de excluidos,
Y lo hace no solo a través de estas palabras que ellos crean, generan, sino que también lo hacen a partir de la reproducción. ¿Qué significa? Es raro, quizás una discriminación directa desde un grupo de élite a los marginados o las minorías, ¿sí? O a los colectivos. Dice, es tan importante no solo generar ese discurso, sino la reproducción. Porque si lo pensamos como una pirámide, estos están arriba de la pirámide, y los que están refiriéndose, por ejemplo, a las minorías están fuera de la pirámide, queda muy lejos arriba de la pirámide con los que están, ¿sí?, por fuera. Pero los que están dentro, que somos la mayoría, ¿sí?, somos los que reproducimos ese discurso. ¿Está bien? Y ahí es donde está la diferencia. Si nosotros nos dicen, mira, ese que está fuera del sistema, ¿sí?, lo vamos a llamar despectivamente villero, ¿sí?, y el resto de la sociedad lo llama villeros, ahí reproduce ese discurso que inició esa minoría y le afecta y le llega a ese que está por debajo. Entonces ahí es donde vamos entendiendo cómo esa reproducción la tenemos. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, con los inmigrantes, ¿sí? Hoy existen términos despectivos hacia los inmigrantes, por ahí los inmigrantes de países vecinos, y hay expresiones despectivas, no sé, de chilote, brazuca, paragua, ¿sí? Y cuando uno dice, bueno, ¿y quién se lo está diciendo esto? Y quizás el hijo, o a veces el mismo inmigrante que años atrás era el gallego, el tano, el ruso, ¿sí? Que la discriminación por ahí 50 años atrás pasaba por otro lado, ¿no? Entonces le decían, bueno, era el inmigrante español, le decían gallego. Y era despectivo, ¿por qué? Porque yo soy de Sevilla, que es otra región de España. No, vos sos gallego. ¿Tá? Y vos sos tano. Pero los tanos son los napolitanos. No, bueno, yo soy de Roma. Bueno, vos sos tano. Y fíjense que quizás eran despectivos, porque quizás al español se lo trataba porque venía en época de guerra civil, que no había podido estudiar, épocas muy duras de España, y bueno, se lo trataba, ¿sí?, de bruto. Y era despectivo, porque ahí también va generando. Bien, como dice Nicolás, ¿sí?, la educación, la salud, la residencia, todo eso se decide del discurso, porque se decide desde la propia legislación, pero también desde las palabras que nosotros decidimos utilizar, ¿sí? Creo que por ahí a veces despectivamente se marca, no sé, a los inmigrantes, mirá, copan los hospitales públicos. Están para eso, están para usarse, que después uno no quiera ir porque prefiere o tiene la posibilidad de pagar una prepaga, un privado, es otra cosa, pero el que no tiene esa posibilidad va a un hospital público. Y si tiene que hacer tanto tiempo de cola para que la atiendan, lo hace porque no tiene otra opción, ¿sí? Entonces quizás ahí vamos decidiendo cómo se postula esto, ¿tá? Que quizás véanlo desde Europa. En Europa es otra realidad. Si uno va de acá sin ser hijo de algún español, el trato quizás sería diferente, ¿sí? Y desde ahí vamos entendiendo que se genera no solo desde la legislación, sino también desde la palabra, porque a veces con ciertas expresiones somos parte de algo o no somos parte de algo. ¿Es despectivo o es inclusivo? ¿Está bien? Él lo ve desde la raza, por eso voy al ejemplo de los inmigrantes, ¿no? Porque antes, tiempo atrás, la raza era muy fuerte, ya el concepto de raza ya casi no se usa, se quedó en desuso. Pero bueno, porque había una característica de piel más o menos que según el sector que tenías era más o menos igual o similar. ¿Está bien? A nosotros nos dicen origones, por ejemplo. Bueno, sí, puede ser, sí. Fíjate que la estructura ósea nuestra no nos marca. Bueno, ahí está. Bueno, sigue enojada María. Bueno, María, disculpa. Si seguís enojada por la clase, si conmigo el enojo, te pido disculpas otra vez. Bueno, ya vamos a tener soluciones para la próxima. Ahí me dio teléfono a Eric, si querés dame vos tu teléfono y cualquier problema que tengas, me dicen acá y yo me sumo. Les mando por lo menos por WhatsApp me conecto ahí al celular y les mando. Pero la verdad que desde el celu no me podía conectar, la señal era muy débil, tengo problemas acá en casa con la empresa. Entonces siempre tengo que hacerlo con el Wi-Fi. Y falló hoy el Wi-Fi y bueno, estábamos todos encima acá. Es un lío porque somos dos personas que trabajamos con remota y más otra que es más una de nuestras hijas que
que tenía clase, entonces fue todo un lío. Bueno, si era personal, ahí Camila los mandó al frente. Está bien, sí, sí, no me generen acá conflicto. Bueno, dale. Eh, Igualmente lo mismo que le dije a Eric, si después alguien más quiere compartir el teléfono, yo lo agendo y ya aviso a Eric que alguien más si quiere. Bueno, vuelvo a lo de Van Dijk porque parecía que estábamos siendo racistas y de repente nos fuimos un poco a la mierda. Sí, sí. Así que bueno, le decía eso. A ver, estamos haciendo un análisis del texto para que ustedes lo comprendieran un poquito más. Ojo, Van Dijk nos está llevando tengan cuidado con lo que decimos, con lo que escribimos, porque puede tener una mirada racista, ¿no? Y no solo él, que esto lo genera quienes tienen el poder, ¿sí? Sino que también dice, tengan cuidado porque eso lo generan para que después la gente se repita. Y Mary, vamos a tratar, la verdad, si tienen que ir no hay problema. Estoy tratando de grabarlo para que les quede por si les falta algo o alguien no se pudo conectar. A ver, la verdad estoy en falta, sí, el que estoy en falta soy yo, así que no condiciono. Pero bueno, si podemos hacer el esfuerzo de llegar hasta las 11:30, que sería el horario que teníamos originariamente, lo hacemos. Si no, bueno, si me llego todo a darlo en una hora, lo doy en una hora. ¿Está bien? Sí, sí. Tengo ese límite, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque sé que por ahí era hasta originariamente hasta las 10:30, ¿no? Así que bueno, pero me voy a estirar un poquito. Basándome en eso, en que supuestamente la clase es de 3 horas y estas cosas sabemos que pueden pasar. Eh, bueno, reitero lo del texto. El texto nos plantea eso. Tengan cuidado porque cuando hablamos o escribimos le damos vida al racismo. ¿Sí? Y es por ahí va a ir el lado de... No, 13:30 no, tranquilo, tranquilo. 13:30, si está planificada una clase que ustedes tengan de 8:30 a 13:30, que no creo. Parece que ustedes no, pero hay más carreras que tienen matemática, que me parece que la de ustedes no. Tienen matemática en vez de 6 horas, tienen 8. Pero me parece que no es el caso de ustedes. Igualmente, en teoría, ¿está? Porque no estaba pensado para dar 3 horas o 6 horas continuas. 6 horas sincrónicas nunca se pensó. Que tengan 6 horas sincrónicas, ¿no? Porque no era la idea. Profe, Sí. entre semana, lo que quise referirme son 3 horas de clase, empezábamos a las 10. Ah, está bien. No, pero no puedo disponer yo de tu tiempo. No, quédate tranquilo, Fernando. No puedo. No puedo poner yo de tu tiempo. Igualmente estamos haciendo clase de 2 horas nosotros. ¿Sí? Las 3 en realidad serían en teoría que son 3 horas los martes y 3 horas los viernes, pero está pensado como 3 horas áulicas y la idea es que no todas sean sincrónicas. ¿Está bien? Que sean con algún trabajo práctico y algo de eso para que tampoco les obligue a estar acá y teniendo en cuenta la realidad de ustedes que por ahí esto genera un perjuicio para ustedes porque tienen que estar conectados, gastando datos o algunas cosas de esas. Entonces la universidad lo pensó así para que sea un poquito más inclusivo. Bueno, regreso al texto y ya vamos a las actividades. A ver, lo que nos marca aquí el texto es eso, tengan cuidado con la reproducción, eso lo marqué yo. Y después lo que sigue, no quiero expandirme demasiado, pero nos dice que hay dos formas de transmitir este discurso. Quizás yo hubiera marcado esto, la forma directa y la forma indirecta. La directa tiene que ver no solo con lo que decimos, sino con cómo lo decimos. ¿Sí? Y por ejemplo acá nos dice los idiomas europeos están más desarrollados. Y acá hay un ejemplo muy simple, ¿no? Que a veces utilizando un idioma excluimos a otra persona, ¿no? Quizás el que se siente parte de la sociedad, no sé, habla en inglés, francés o estudiamos chino mandarín porque nos dicen que es el idioma del futuro y quizás descartamos a los que hablan estas minorías o los colectivos, el quichua, el guaraní, ¿sí? Que en realidad son gran cantidad de población, pero para qué vamos, en Paraguay es lengua oficial, aquí la dejamos de lado. Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta que de repente cuando agarramos e insultamos en inglés, ya nos están bajando una línea de discriminación. ¿Por qué? Porque hay alguien que no lo comprende. Entonces, de repente, agarramos y le decimos fuck you a alguno,
no es un ejemplo muy académico, pero ven, ¿por qué decimos fuck you? ¿Sí? Díganle fuck you a su abuelo o a su abuela, el viejo te agarraba y te decía, metete el dedo en el culo, pelotudo. O sea, lo que voy es que no tenían esa fuerza de implantar quizás un idioma como que te daba elitista, ¿sí? Te da elite. Por eso, muchas veces cuando se representa al de clase alta o demás, bueno, habla inglés, dice sorry, ¿no? Utiliza ciertos términos que lo diferencian. Y las formas indirectas tienen que ver con lo no dicho, que significa cuando temas de estas minorías, estos inmigrantes, no se tocan. ¿Por qué de repente ahora se ve en los medios o en diferentes ámbitos quizás la realidad de grupos que hace tiempo atrás no lo tenían, ¿no? Del colectivo LGTB, por ejemplo, por marcar algunos, bueno, ven que después cada vez vamos agregando más colectivos que van queriendo visualizar sus problemáticas. Tiempo atrás la problemática no sé, transexual era ocultada. Entonces, bueno, ahí estábamos también haciendo una forma de discriminación. Y después, en el último subtítulo que nos dice los libros de texto, lo que nos está marcando es que después de los medios de comunicación o de lo que podemos aprender en casa con nuestros padres, el que nos enseña, Quintino Tumberio, bueno, lo que nos enseñan los medios de comunicación nos influye, pero dice que indiscutiblemente, ¿sí?, el educativo es el más influyente en la sociedad. ¿Está bien? ¿Por qué es el más influyente? Porque nos vemos confrontados a horas de estudio con libros que son de lectura obligatoria. Entonces, ¿qué dice? Que desde ya los libros escolares nos van bajando línea de una discriminación. Y él dice que en Europa, por ahí, acá abajo, porque recuerden que es holandés, la información que era negativa sobre los europeos era ignorada. Hoy hay una tendencia a enseñar, ¿sí?, también es historia, el colonialismo, o sea, que los europeos mataron a los americanos, no se enseñaba, ahora se está enseñando. Y ahí vimos cómo este cambio se produjo, porque dejamos de celebrar el Día de la Raza, el 12 de octubre, al descubrimiento de América. Bien, nos descubrieron, festejemos, somos civilizados, pasamos a entender que era una matanza y a celebrar otra cosa. Entonces, eso es lo que nos marca al final Van Dijk. ¿Cómo aprendemos ese discurso racista? No porque seamos racistas, que nos gusta discriminar a todos, sino básicamente porque nos van enseñando desde chicos esa mirada. Y si no te la enseñan en tu casa, te la enseñan los medios o te la enseñan las instituciones escolares, ¿no? Como puede ser la escuela. Y a veces cuando decís, ¿cómo en mi casa? Bueno, en tu casa también fue a la escuela, tu papá, ve los medios, también retransmiten esa mirada que por ahí le están marcando. Y es lo que termina siendo como una conclusión, ¿sí? Que dice que los libros de textos, lo ideal es que no contemplen el crisol discursivo, que haya variedad de opiniones, de miradas, ¿sí?, para que nosotros podamos entender que el de al lado es diferente, ¿sí?, y poder contemplarlo, sobre todo aquí en Sudamérica, que tenemos una diversidad muy grande. Entonces cierra diciendo que el racismo no es aprendido, es aprendido y no natural e innato, o sea que lo aprendemos de algún lado, no nos viene de nacimiento, ¿sí?, y que la escuela quizás es el primer eslabón donde empezamos a darnos cuenta de esto, donde distinguimos, mira, ahí está el que es de tal manera, la otra, y no me junto, y generalmente cuando uno por ahí lo ve en el jardín de infantes o juega un nene chiquitito con otro, no nota la diferencia en el otro, juega, se divierte, desde allá cuando uno va de grande va planteando esa segregación de este no porque es tal cosa, este no porque es tal otra, yo me junto con este que es como yo, ¿sí? Se van marcando esas pequeñas diferencias. Y quizás cuando nosotros lo vemos en una cuestión racial, que creo que recién planteaba Nicolás, si no recuerdo mal, ¿sí? Decía, bueno, los argentinos no ven narigones, bueno, pero por ahí cuando queremos construir un hombre de raza argentina, nos cuesta pensarlo, a ver, ¿qué será ahí medio morochito, mestizo, podemos decir, narigón, flaco? Bueno, nos cuesta porque tenemos una diversidad, una amplitud de provincias que quizás nos cuesta generalizar, pero cuando vamos al otro, al que por ahí no nos cae tan simpático, es mucho más fácil caracterizarlo racialmente, porque si uno los apura y le dice, bueno, a ver, caractericen un brasileño, y quizás si lo hacemos sin pensar demasiado, vamos, sí, un negrito con pelo ondulado, sí, medio en cuero jugando a la pelota en la playa. Y en realidad tampoco eso representa a Brasil.
¿Mm? Y esa es la perspectiva que quizás nos van bajando de cuando queremos marcar a alguien que no nos cae simpático, lo caracterizamos despectivamente, y cuando nos cuesta, tenemos que vernos a nosotros, nos cuesta un poquito más de ver cómo nos posicionamos. Pero por ahí para el otro ya es más fácil vernos en forma despectiva. ¿Mm? Así que bueno, por ahí va un poquito el texto de Van Dijk. Bueno, acá avanzo un poquito en el cuadernillo, ¿sí? Esperen que lo que sería la parte 2, acá nos hacía algunas preguntas que bueno, ya las fuimos resolviendo, ¿sí? Y acá voy sacando esto. Después nos plantea cuál es la finalidad del texto, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? El texto de la finalidad, recuerden, la finalidad de un texto era para qué se escribió, cuál es el objetivo a lograr a largo plazo un texto. Y acá nos planteaba estas tres opciones, ¿sí? Si la finalidad del texto es explicar, es informar o es demostrar. Yo los tenía tachados más que nada porque recuerden que todos los textos que vamos a leer, como lo dice acá, siempre son textos con opinión, ¿sí? Entonces, para tener un texto con opinión, el objetivo, la finalidad siempre va a ser demostrar algo, convencer de algo, persuadir de algo. Entonces, cuando aparezcan explicar e informar, traten de estos, por eso lo tenía tachado, de no utilizarlos para marcar la finalidad del texto.